Ilya sintió que sus propias mejillas estaban completamente rojas, lo cual era una sensación rara e incómoda. Buen gol, dijo. Ilya sonrió y se encogió de hombros, golpeó a Shane en la espalda de una forma demasiado varonil y patinó hacia el banco. El domingo por la noche, después del partido, algunos de los muchachos fueron a un restaurante mexicano que, según uno de los jugadores, tenía la mayor comida de la ciudad. Otros simplemente bebieron en el bar. También hubo varias fiestas de salón. Shane estaba sentado en la playa solo. Estaba oscuro, pero todavía había bastantes personas caminando a la luz de la luna. Te encontré, dijo Ilya. ¿Me estabas buscando? Por supuesto que no. Se sentaron en silencio durante un rato. Ilya plantó sus manos detrás de él, junto a las de Shane en la arena. Estiró sus largas piernas. Sus pies estaban descalzos como los de Shane. Busqué la palabra, dijo Ilya. Compatible. ¿Qué? Pensé que sabía lo que significaba, pero quería comprobarlo. Shane pensó por un momento, luego se dio cuenta a qué se refería Ilya. Tú y Rose, sí, no somos compatibles. Ilya estaba callado. Shane miró a su alrededor para ver si alguien estaba cerca, para poder escuchar, pero parecían estar solos. ¿Cuándo vuelas? Temprano, dijo Ilya. Yo también. Sin previo aviso, Ilya movió su mano hasta que estuvo junto a la de Shane y luego juntó sus pulgares. El primer instinto de Shane fue alejarse, pero se resistió. En cambio, cerró los ojos y trató de no esperar cosas imposibles. ¿En qué habitación estás? Shane susurró. 1217. Me gustaría hablar contigo en privado. Isla se puso de pie y dijo, te veo ahí. Y caminó de regreso al hotel. Él estaba en medio de su habitación del hotel. Shane realmente quería hablar con él. ¿O era él me gustaría hablar? ¿Algún código para otra cosa? Como siempre había sido antes. También sabía que lo que ambos podrían querer probablemente no importaba de todos modos. Ilya deseaba poder dar un paseo o algo así. Un paseo a la luz de la luna en la playa. Estaba cansado de las habitaciones de hotel. Su teléfono vibró. Estoy aquí. Abrió la puerta rápidamente. Shane se deslizó dentro. Su ropa estaba arrugada y un poco arenosa de la playa. Su cabello había sido revuelto por la brisa del océano. Cruzó la habitación sin hablar y se sentó. Juntó las manos y miró al suelo. Esto parece serio, dijo Ilya. No, quiero decir. Cállate un segundo, ¿de acuerdo? Ilya se sentó directamente enfrente a él y esperó. Shane hizo una mueca. No soy solo yo, ¿verdad? ¿No eres solo tú? Quiero decir, tú también lo sientes, ¿verdad? ¿Sentir qué? Dios, eres tan tonto. ¿Sabes a lo que me refiero? La última vez que estuvimos juntos, eso fue diferente. Ilya se encogió de hombros y apartó la mirada. Sabía que era la reacción incorrecta, pero sintió una horrible oleada de emoción que no podía dejar que Shane viera. No actúes como si no supieras de lo que estoy hablando, dijo Shane. Esto ya es bastante difícil, sin que seas un tonto. Ilya se giró y lo miró, su rostro escondiendo cuidadosamente todo lo que estaba sintiendo. ¿Qué quieres, Hollander? Yo... Shane no parecía tener idea de qué decir a continuación. Nos juntamos y hacemos eso. Lo pasamos bien. Es simple, dijo Ilya. Simple, se quejó Shane. Ilya se encogió de hombros. Es simple para mí. Eso es una mentira, dijo Shane. Ilya puso los ojos en blanco. ¿Por qué ahora Hollander está hablando de esto? ¿Por qué ahora? Creo que me gustan los chicos, dijo Shane. Ilya lo miró sorprendido por un momento y luego se rió. Ilya se bajó de la cómoda y fue hacia la nevera. Sacó una lata de Coca-Cola y una lata de Ginger Ale. Le entregó el Ginger a Shane mientras se sentaba a su lado. ¿Por qué me dices eso, que te gustan los chicos? Preguntó Ilya en voz baja. Shane se rió. ¿A quién más se lo voy a decir? Ilya tomó un sorbo de su Coca-Cola. La última vez que estuvimos juntos fue agradable, dijo en voz baja.
Ilya guardó silencio por un momento, luego admitió: sí, lo fue. Sentí que estábamos siendo algo más. No podemos ser algo más, Hollander. Shane giró bruscamente la cabeza para mirar a Ilya. Eso no es lo que pregunté. Ilya se puso de pie y dejó su bebida. No importa eso. Shane se estremeció. No puedo seguir fingiendo que no me gustas, dijo finalmente. Yo no te gusto, argumentó Ilya. Tú tal vez me gustes demasiado. El corazón de Ilya se apretó. No hagas esto, por favor, Hollander. Yo no. ¿No vale la pena? Ilya lo fulminó con la mirada. Yo no soy así y no puedo ser nada parecido, ¿de acuerdo? Shane se rió. No en público, no puedo, no podría volver a casa. ¿Tu familia? Rusia, no podría volver a casa en Rusia. Shane lucía asombrado. ¿Tus padres te pueden ayudar? Ilya negó con la cabeza y se sentó en el suelo contra la pared. Mi padre es policía. Mi hermano es policía. ¿Qué hay de tu madre? Preguntó. Ella falleció. Lo siento, respondió Shane. Yo era joven, dijo Ilya, agitando una mano como si lo que le pasó a su madre no le afectara. Tengo una madrastra. Ella es muy joven para mi padre. Él resopló. Mi madre también fue muy joven para mi padre. Ilya exhaló lentamente. Mi padre nunca fue un hombre fácil con quien vivir. Está muy establecido en las viejas costumbres. Es muy estricto. Y mi hermano se parece mucho a él. Mi padre está enfermo. ¿Enfermo? Ilya negó con la cabeza. Tiene Alzheimer. Oh, lo siento. Ilian asintió. Bien, ahora alguien lo sabía. Sin embargo, debe estar muy orgulloso de ti. Eres una superestrella. Ilya casi se rió de las palabras que dijo Shane. Él no quería que yo fuera esto. Quería que me quedara en Rusia. Ninguno de los dos dijo nada durante un rato. Amo mi país, dijo Ilya, pero no podría quedarme ahí. Te ves tan bien, dijo Ilya. Shane se puso de pie y colocó su bebida en la cómoda, junto a la Coca-Cola. Se hundió en el suelo, sentándose. Ilya cedió y lo alcanzó. Tan pronto como tuvo a Shane en sus brazos, se acabó. Se inclinó y le dio un dulce beso. Las manos de Shane acunaron el rostro de Ilya. Shane e Ilya se fueron a ver mariposas. Terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.